La enseñanza de hoy tiene como título La bendición oculta detrás de las pruebas, parte 2. La bendición oculta detrás de las pruebas, parte 2. A manera de introducción, he estado meditando acerca de ciertos pasajes que me dejan saber a mí, y espero que nos dejen ver a todos, lo que yo llamo la economía del reino de los cielos. Hay una economía que gobierna el reino de los cielos. Y no estoy hablando de dinero. La economía tiene que ver más allá de transacciones económicas. La economía es el estudio de las relaciones sociales que gobiernan cualquier grupo. Todo lo que hay en una interacción en un grupo social tiene que ver con la economía de ese grupo. Dice la Biblia en Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La economía del reino de los cielos está graficada a lo largo de los 66 libros de la Biblia, algunas veces como hechos reales que acontecieron a la vida de algunas personas, otras veces como hechos ficticios presentados a través de parábolas, enseñanzas que Jesucristo mismo nos dejó para que pudiéramos entender principios que gobiernan en el reino. Por eso cuando empezaba una parábola, él siempre decía, el reino de los cielos es semejante a, y empezaba a explicar su parábola para que nosotros pudiéramos entender con un ejemplo, con un símil, cómo es el reino de los cielos, con una parábola. Así es que la economía del reino de los cielos está establecida en la palabra de Dios. Si recordamos, desde Génesis 12, Dios nos habla de la vida de un hombre llamado Abraham, que hizo un intercambio. Hay un mercado de compra y venta en el reino de los cielos, un mercado de tesoros espirituales. Hay forma de adquirir tesoros espirituales. Y Abraham optó por adquirir los tesoros espirituales que Dios le estaba dejando a su disposición en la propuesta de abandonar su tierra y su parentela, e irse a un lugar que él no sabía para dónde era. Y aceptó el trato, aceptó el intercambio de dejar todo lo material para ir a una tierra que él no conocía. Todo por una promesa. También vimos a un hombre llamado Esaú. Estoy citando algunos casos, no todos los casos. Jamás no pretendo que sea una lista exhaustiva, sino que estudiaríamos nuevamente toda la Biblia solamente durante años para encontrar los distintos intercambios que han habido. Pero me llama la atención ciertos casos como el de Saúl, les decía, quien cambió los tesoros que venían como consecuencia de la primogenitura, tesoros espirituales que venían sobre la cabeza del primogénito, y los negoció con su hermano a cambio de la satisfacción de una necesidad temporal que tenía, un plato de lentejas. Comparó todos los tesoros que Dios le había preparado para el resto de su vida y lo entregó por un simple plato de lentejas que satisfizo quizá algunas horas su hambre y después volvió a tener hambre. Moisés, dice la Biblia, que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hizo también Moisés un intercambio económico de tesoros espirituales. A cambio del sufrimiento que implicaba ser el líder de Israel en ese momento, Moisés, dice la Biblia, que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Heredero en el reino de los egipcios, Moisés decidió seguir a Cristo. E hizo un intercambio. Perdió tesoros, es cierto, terrenales, oro, riquezas, fama, poder, placer, etc. Pero recibió tesoros espirituales. Hubo un intercambio. El apóstol Pablo, más recientemente, dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que yo tenía, la fama, mi posición en la religión, inclusive mi bienestar y mi estabilidad económica, mi vida, la he estimado como pérdida. He cambiado todo eso, he cambiado lo terrenal, he cambiado los tesoros físicos por tesoros espirituales.
Y quiero detenerme en uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, que encontramos en Lucas 15, en el versículo 11. Esto es una parábola que grafica, pienso yo, ahora sí esto es mi opinión, como ninguna otra, el intercambio de tesoros espirituales. Es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a usar esta parábola como un marco de trabajo en lo que hoy vamos a hacer. Vamos a voltear a ver a Israel dentro del ámbito de esta parábola. Dice así en el capítulo 15, versículo 11. Está hablando Jesús y está presentándonos los principios del reino de los cielos. De hecho, empieza desde el versículo 1 a preparar esta parábola, pero vamos a ir al 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Estamos hablando de bienes materiales, y este hijo demanda su herencia. Dice, papá, quiero lo mío. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lleno de bienes materiales, lleno de riquezas. Se fue y se apartó. Salió de casa de su padre y se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Claramente un intercambio de tesoros. Pero esta parábola nos deja ver a nosotros que hay transacciones también de reverso en el reino de los cielos. El hijo pidió sus bienes, el padre se los dio. Y él fue y los malgastó y los desperdició. Eventualmente vuelve en sí. Estaba en una negación total, viendo lo terrenal. Vuelve en sí y clama por misericordia. Acude al Padre y el Padre lo recibe y se regocijan para siempre. Aquel que había sido heredero recibe su herencia, la malgasta y la pierde, ya no era digno de nada. Sin embargo, el Padre le devuelve la herencia y lo hace digno de todo nuevamente. Después del desperdicio y de malgastar los tesoros, en aquel muchacho se fue la paz, se fue el gozo, se fue la confianza, se fue la certeza, se fue la fuente de seguridad que había gobernado su vida siempre. Pero esto no se fue cuando él malgastó los bienes, sino que lo perdió ¿cuándo? Cuando dejó la casa de su padre. Era la marca en la casa de su padre. Siempre había un plato en su mesa. Siempre había una cobija caliente en la noche. Siempre había amor que lo recibía. Y a pesar que un día se fue buscando lo terrenal, él no tuvo nunca más esta sensación de confort y de seguridad que solamente en la casa de su padre estaba experimentando. Esta es una y otra vez la historia del pueblo de Israel. Entrando en contexto,
Israel está en el tiempo de malgastar. Tomó la herencia en sus manos y empezó a desperdiciarla. Recordemos, las arcas de Israel están vacías. Aquellos tesoros, aquellos depósitos de oro y de plata que fueron una característica particular de las riquezas espirituales que Dios había confiado a Israel, ya no estaban. Habían sido completamente malgastadas por sus administradores. Los tesoros fueron secuestrados por los enemigos y voluntariamente, que es lo peor, Israel había cedido estos tesoros a ellos. Retomando la enseñanza de la semana pasada donde quedamos, dice la Biblia que el rey Asa, tomando toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, dice que había quedado porque era el producto de lo que había dejado Roboam cuando fue atacado por los egipcios, recordamos. Había quedado algo, pero eso poco que quedó entre los tesoros, Asa lo tomó, lo juntó todo y lo envió a Ben-Hadad, rey de Siria, diciéndole: defiéndeme. Tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros. Te compro la amistad. Tengamos una relación donde tú me defiendes a cambio de todos estos tesoros. Y las arcas de depósitos de tesoros de Israel estaba vacía. Hay una economía, un intercambio, una compraventa. Si quieres los tesoros del mundo, tendrás que entregar los tesoros del cielo. No son gratis los tesoros que este mundo te ofrece. De hecho, Santiago 4:4, lo busco yo corriendo, ustedes se pueden quedar donde están, que de hecho no están en ningún lado. Pero en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es un amigo? Un amigo no es solamente el que anda contigo. Si anda contigo es por una particularidad, porque comparten ideales, porque comparten visión, porque comparten pasiones, porque comparten objetivos. Ageo dice, creo que es el libro de Amós, siempre me confundo con esta, ahí me lo validan luego. Dice: andarán dos juntos sin que antes se pusieren de acuerdo. No puedo yo andar en el camino. Andar es sinónimo de comunión, de compañerismo. Si no tenemos un objetivo común, eso es la amistad. Para yo ser amigo de alguien tengo que tener cosas en común. Y mientras más cosas en común tenga, más amigo voy a ser de él. Así es que si yo quiero ser amigo de Dios, tengo que tener en común con Dios visión, pasiones, deseos, proyectos, futuro, enemigos inclusive. Compartimos los mismos enemigos, eso nos hace súper amigos. No hay mejor forma de hacer un amigo que teniendo los mismos enemigos, teniendo la misma visión hacia lo que está mal. De esta manera me constituiré amigo de Dios. Recordemos la enseñanza de Abraham, amigo de Dios, que para ser un seguidor de su Señor, él debió adoptar y crecer en la conducta que su Señor le enseñaba. No le podía imponer en viceversa su forma de ver. Él tenía que aceptar la forma del Señor de ver las cosas. Así es que cuando dice: oh almas adúlteras, un adúltero es aquel que tiene una mujer y que la abandona temporalmente para ir con otra. Es una infidelidad. Es estar con alguien, pero a escondidas estar con otra persona. Tu alma es adúltera cuando tú no eres amigo de Dios y te vas detrás de ser amigo de otro Dios con D minúscula. Un amigo es el que está compartiendo visión. Así es que un amigo del mundo es aquel que comparte visión con el mundo, el que comparte la misma forma de pensar, el que ve bien lo que el mundo ve bien, el que ve mal lo que el mundo ve mal.
Y un amigo de Dios es el que ve las cosas como Dios las ve. No hay convivencia entre ambos. O estás en uno o estás en otro. De hecho, primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A eso se refiere. No es que Dios deja de amarte, es que el amor del Padre no está gobernando tus acciones porque estás amando lo que el mundo ama. Estás amando su estilo, estás amando sus modismos, estás amando su música, estás amando sus pasiones, estás amando sus entretenimiento. Eso es una marca de hacer alianza con el mundo. Y cuando haces alianza, tienes que pagar por esa alianza. Eso fue lo que hizo, lamentablemente, el rey Asa. Entregó los tesoros para poder hacer alianza con el mundo. Asa escogió hacer una alianza con el mundo antes que apoyarse en Dios. Y vimos cómo no superó la prueba por apoyarse en el rey del norte y no en Dios. Y los depósitos de los tesoros fueron vaciados. El profeta Hanani se levanta y le dice: Asa, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No solamente malgastaste los bienes, sino que no te sirve de nada. Perdiste todo. Aquel joven se fue a una provincia apartada, vivió perdidamente, dice la Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, no hubo inversión alguna en la herencia que le pidió a su padre cuando salió de casa. Nada de rédito, absolutamente nada le quedó a él. Solamente un vacío. Y cuando todo lo hubo malgastado, se dio cuenta de que estaba peor que antes. Si antes consideraba una esclavitud vivir en la casa de su padre, tengo que ir a acostarme siempre a la misma hora, tengo que trabajar, no tengo yo libertades, que es mucho de la queja de los hijos de Dios, lamentablemente. De hecho, cuando Roboam pierde los tesoros con Egipto, Dios le dice: y ahora van a servir a Egipto para que sepan lo que es servirlos a ellos versus servirme a mí. A ver quién es peor amo. El fruto de su alianza malgastó la herencia a cambio de más guerra. Asa, después de esto, tiene una tercera prueba. Ahora era Asa versus la salud. Todo esto lo estudiamos la semana anterior. Asa enfermó y dice la Biblia que atendió la voz de los médicos y no buscó a Dios en su enfermedad. Qué triste es cuando los hombres son una voz más potente en nuestro corazón que la voz de Dios. Cuando acudimos a los hombres antes de acudir a Dios. Qué triste es cuando acudimos al consejo humano antes que al consejo de Dios. Qué triste cuando acudimos a la psicología antes que a la palabra de Dios. De hecho, Proverbios 26:7 dice que las piernas del cojo penden inútiles. Es un espacio para meditar en lo que acabo de decir. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Gracias, Juanca. ¿De qué sirve el proverbio? ¿De qué sirve el conocimiento en la boca de un necio? Necio, dice la Biblia, que es aquel que no reconoce la necesidad de Dios en su vida. ¿De qué sirve decirte: tienes un problema, vas a aplicar los siguientes pasos para salir del problema, cuando esa solución no tiene a Dios de por medio? Eso es la psicología. Como las piernas del cojo solamente están ahí, penden, no hacen nada más porque no sirven para trasladarlo ni para apoyarse. Solamente están. Así el proverbio suena bonito, pero no sirve. Así es en la boca del necio. Asa dejó el país en una condición deplorable, en guerra. La gente oprimida por él muere en su enfermedad y los tesoros habían sido vaciados.
¿Qué queda después de un episodio así? ¿Qué queda después de malgastar los tesoros espirituales? Es tiempo de volver en sí. Dice la Biblia que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿qué me pasa? En casa de mi padre, muchos jornaleros tienen abundancia de pan. O sea, los que trabajan en el jornal tienen alimento. Y yo quiero comerme las algarrobas de los cerdos. Y ni siquiera eso puedo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo vivo yo con un corazón vacío de tesoros espirituales? ¿Qué me pasa teniendo una casa de un padre bueno y generoso? Después de experimentar el golpe duro del fondo de la piedra en el vacío, hay una estación más. La estación de acudir a Dios y clamar, de pedir misericordia, volver en sí. Antes de eso, por más lúcidos que nos creamos, no estamos en sí mismo. Estamos fuera de sí. Cualquiera que viva lejos de la casa del Padre no está viviendo en sus sentidos. Está fuera de ellos. Es tiempo de volver en sí para Judá. Gracias a Dios murió Asa. Terminó el desastre y hay esperanza de un cambio. Se levanta un nuevo rey después de Asa. Me imagino que los pocos creyentes que quedaban en Judá oraban y decían, Dios, danos un líder que tenga la visión correcta y que vuelva a Israel al sitio que corresponde delante de ti. Y se levantó, puedo decir, uno de mis 3 reyes favoritos, después de David y por supuesto después de Josías, el rey Josafat. Dice, reinó, ahora sí estamos en 2 de Crónicas, capítulo 17, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Dice que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Hay un nuevo amanecer en Judá. Las cosas empezaron a cambiar. Estamos viendo que hay un despertar en la vida de Judá. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No estamos informándonos del pasado. No estás en una clase de historia acá, sino que las cosas que se escribieron en la palabra de Dios son para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es Dios diciéndote, yo puedo hacer lo mismo contigo. Esto no es para antojarte con lo que Dios hizo con Judá, sino para decirte, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, estoy vigente hoy. Yo soy el mismo que estaba escuchando las oraciones hace 3000 años. Hoy también escucho las tuyas. Y hoy tengo y preservo el mismo poder que tenía en aquel momento. Y si tu situación es de vacío espiritual, los tesoros, ya sea por negligencia o ya sea por ignorancia, los entregaste igual al Dios de este mundo, Dios sigue siendo el mismo. Y después del fondo sólido de la roca, todavía hay una estación extra, la de volver en sí. Y hoy puede ser el día que vuelvas en sí. Ya sea que del todo estás viviendo fuera de la casa de tu padre, o ya sea que estás en la casa de tu padre, pero no estás disfrutando de los tesoros. Estás viviendo como si no fueras hijo. Vamos a ver 7 marcas del despertar espiritual de Judá. Quizá esto nos pueda ayudar a nosotros a despertar también.
7 marcas del despertar. Acabamos de ver la primera. Dice la Biblia que buscó Josafat al Dios de su padre. Esto en realidad es una forma metafórica de hablar, porque Dios no está extraviado. A Dios no hay que buscarlo. El que está perdido es el hijo pródigo. El que está perdido es Judá y el que está perdido eres tú. Tú solamente debes detenerte, volver en sí y decir, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí sufriendo, regresaré. Buscar es regresar. Buscar es detenerte y decir no más. Se acabó esta vida de indiferencia. Voy a regresar. Primera marca, buscó al Dios de su padre. Segunda marca dice, y anduvo en los mandamientos. Anduvo, segunda marca, no es un día, es una continuidad. Es algo nuevo en tu vida, es un nuevo camino. Anduvo en los mandamientos, no visitó los mandamientos un día, no se portó bien un día, sino que conoció los mandamientos y luego anduvo en ellos, los puso por obra, empezó a andar en una nueva vida, empezó a adoptar las marcas de lo que es ser hijo de Dios. Aquel joven tuvo que regresar, tuvo que reconocer cuál era el camino de regreso a casa y tuvo que echar a andar. Por más buenos pensamientos de decir, en casa de mi padre hay abundancia de pan, voy a ir un día, eso es lo que voy a hacer, un día voy a ir. Y sigo apacentando cerdos. Ya sé, no, esto se acabó, esto ya estoy harto. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, otra vez apacentando cerdos. No se trata de buenas intenciones, se trata de empezar a andar de regreso a casa de tu padre. De hecho, dice la Biblia que el padre estaba viendo en el camino y de repente vio que su hijo venía y él echó a correr. Ni siquiera tuvo que caminar todo el camino a casa, sino que el padre lo fue a topar. En la desesperación de cuándo mi hijo va a regresar, le di todos los bienes de acuerdo a su voluntad. Pero estoy seguro que eso no lo va a saciar. Un día regresará a mí. Y todos los días estaba el padre viendo hacia el camino, esperando que regresara el hijo. Así, de la misma forma, el padre estaba esperando que regresara el pueblo de Judá por completo. Y aquí por fin un hombre dice, ya vamos a hacer esto, vamos a buscar a Dios y vamos a andar en su camino, en sus mandamientos. Vamos a empezar a andar de regreso. La tercera marca dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos, en el versículo 17:6. Quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Quitó lo que está mal en su vida. Estoy orando a ver si Dios me quita estas cosas. No. Si quieres sigues orando, pero quítalas. Es que tengo como ganas de dejar de ver películas incorrectas. No tengas más ganas. Deja de verlas. Tengo unas ganas de dejar los vicios. Bueno, sigue orando, pero déjalos. Un día te vas a dar cuenta que Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer. Pero mientras lo descubres, déjalos y clama a Dios. Dice que buscó a Dios, dice que anduvo en sus mandamientos y que quitó los lugares altos. Los lugares altos son lugares de adoración a otros ídolos. Dejó la idolatría, dejó lo que está mal en su vida. Dejó de idolatrar precisamente a dioses ficticios, pero quizá nosotros tenemos que dejar de idolatrar a otras personas. Dejar de idolatrar el dinero, dejar de idolatrar la salud, dejar de idolatrar aquello en lo que tú estás esperando paz. Piensa, ¿qué me hace falta para ser feliz? Hay gente que se refiere así, dice, si yo tuviera ya esa casa sería feliz. De verdad que sería feliz si se me da lo del viaje. De verdad que si me aumentan y me hacen el cambio de puesto en el trabajo, voy a ser feliz. Bueno, ahí ya tienes identificado cuál es tu ídolo. A veces hablamos de esta forma retórica o a veces realmente son ídolos en el corazón que estamos esperando como si llegara así el momento de retiro emocional, el estado de plenitud total, donde ya por fin tengo todo lo que necesito en un Dios que no es Dios. Y eso fue lo que hizo Josafat, quitó todos estos ídolos falsos.
Encontramos la cuarta marca en el versículo 7 y 8 y 9. Dice en el versículo 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zabadías, Asael, Semarimot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Al tercer año, él envió a estas personas. Quiere decir que en tan solo los 2 primeros años ya había tomado decisiones importantes. Eso es un punto a considerar. ¿Por qué? Porque aunque reinó 41 años, en tan solo los primeros 2 años, estamos hablando en menos, del 5% de su reinado, ya había tomado las decisiones más críticas. No estoy esperando un día tomar decisiones, sino que ya las tomé, saliendo nomás. Ya tomé decisiones, buscar a Dios, andar en sus caminos, quitar los altares altos, los lugares altos, etcétera, la idolatría. Y esta cuarta me encanta. Dice que al tercer año, dice, envió toda esta gente con un propósito a Judá. Dice, y enseñaron en el versículo 9, en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué hizo? Levantó maestros y le dijeron, vaya, enseñen la Biblia a todo el pueblo, teniendo el libro de la ley de Jehová en su mano. Vayan a exponer la palabra de Dios a todo el pueblo. La cuarta marca del despertar espiritual se expuso a la palabra de Dios Judá. Por propósito de su rey, por supuesto. Pero estamos viendo a Judá como si fuera una persona. ¿Para qué? Para vernos a nosotros reflejados en esa persona. A ver si andamos en los mismos caminos de esa persona o estamos distantes y hay algo que incorporar de sus hábitos. Bueno, dice la Biblia que expuso la palabra de Dios y la palabra de Dios empezó a traer un efecto en cada una de las provincias de Judá. Era un hombre que amaba a su Señor y sabía que la forma de gobernar era exponiendo la palabra de Dios. La quinta marca la encontramos en 2 de Crónicas 19:4 en adelante. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo de Beersheba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. El rey iba de sur a norte. Beersheba es el pico más al sur de Israel en realidad, y el monte de Efraín no es el pico más al norte de Israel, pero sí no más al norte de Judá, que era esa parte del reinado. Recorría de norte a sur, de este a oeste, su tierra, con un propósito. Dice, los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hacía el rey Josafat? Ganaba las almas. Para que se despierten los que están durmiendo. Ganaba las almas. Voy a tratar de no despertar a Lili nada más. Ganaba las almas. Quinta marca de un despertar espiritual. Pongo mis ojos en la necesidad de mi prójimo, la necesidad de salvación. Dejo de verme el ombligo. Pobrecito yo. Pobrecito, me falta, no tengo, me quitan, me añaden. Y pongo la necesidad, los ojos en la necesidad del prójimo. Y el rey salía, Biblia en mano, y ganaba las almas. Les testificaba, probablemente se paraban campañas políticas, públicas, etcétera. No a pedir votos, bueno, no necesitaba votos, Dios lo puso. Pero sí a enseñar el evangelio. Quinta marca de un despertar espiritual. No estoy diciendo que vayan en secuencia ni en orden, pero se ven en el despertar espiritual. Hay peso por las almas. Sexta marca, 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Marca número 6, puso controles para vivir en el temor de Jehová. Estableció jueces.
Si vemos a Judá como una persona, esa persona tomó decisiones para mantenerse en los linderos, dentro de los linderos más bien, del temor de Jehová, para mantenerse a salvo, tomando las decisiones correctas, guardándose de lo incorrecto, viviendo como debe ser, temiendo la consecuencia del pecado. Sexta marca de un despertar espiritual. Puso controles para no caer en pecado. Y la séptima marca la tenemos en el versículo 9 de 2 de Crónicas 19. Dice, y mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En resumen, vamos a tomar a Dios en serio. Les dijo, Dios es verdad. Él es nuestro rey y lo vamos a tomar en serio. Vas a proceder de una manera santa. Una persona que está despertando o que ha despertado espiritualmente, toma a Dios en serio. No es la actividad de los domingos a mediodía donde hace frío o calor y sueño. Es la verdad eterna. Es el cielo clamando y despertándome, diciéndome, tómame en serio. No vivas por lo temporal, vive por lo eterno. Lo temporal se va a ir así. Yo ya tengo 45 años, aunque parezco de menos. Y yo no sé en el momento en que yo llegué a esta edad. Se los digo, yo todavía tengo pensamientos de cuando era niño, cuando estaba en el colegio. Veo a mi hija de 18 años ya con licencia de conducir, hablando de universidades, y yo digo, ¿en qué momento esto llegó? Y dentro de nada voy a estar hablando de nietos. Y dentro de nada voy a estar, bueno, nada, ojalá no, nada digo yo, dentro del mismo contexto que estoy hablando, no de tiempo, sino de que se pasa volando la vida. Pronto estaremos hablando de estas cosas y pronto estaremos compartiendo pastillas para el reumatismo y pronto estaremos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. No creas que en tu caso va a ocurrir distinto a lo que ha ocurrido en 8,000 años de historia. Tú no eres, por lo menos físicamente, eterno. Así es que toma a Dios en serio. Toma los principios de la palabra de Dios como verdades. Eso es despertar espiritualmente. Dejar de jugar en lo temporal. Dejar de andar extraviado. Yo recuerdo que jugaba en la escuela de motorizado. En mi tiempo había una serie que se llamaba Chips. ¿Sí? Amén, dice Juan Carlos. Había una serie que de 2 motorizados policías y que yo me acuerdo que empezaba la serie, ellos iban así por un freeway en California y ya ahí estabas enganchado. Y entonces yo en la escuela jugaba de Chips. Entonces yo andaba por los corredores corriendo y manejando, pero por supuesto corriendo y sin nada en mis manos, sin moto, pero yo juraba que yo andaba en moto. Y de repente convencí a otro loco y andaba a la par mía corriendo igual. Y corríamos todo el recreo como si anduviéramos en moto. Okay. Da risa, pero algunos andan corriendo por esta vida sobre motos ficticias, sobre tesoros que son como el humo, que se desvanecen cuando intentas agarrarlos. Toma a Dios en serio, toma la palabra de Dios como la voz de Él, toma el estudio bíblico como algo de vida o muerte. Si no te estás discipulando, ora y dile, Dios, yo quiero tomarte en serio. Necesito todo lo que tú tengas para mí. Dame discipulado. Dame una vida que sea consecuente con la realidad. Dice, por supuesto, en el versículo 6, que leíamos hace un rato, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Eso es una marca adicional, si quieren ponerla como octava. Cuando vives en obediencia, tu corazón se anima a mayor obediencia. La obediencia produce obediencia. Empieza un estado cíclico de crecimiento en la gracia. El corazón se anima y como dice 2 de Pedro en el capítulo 1, empezamos a añadir por encima de la fe que recibimos un día,
en el capítulo 2 de Pedro, sí, correcto. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Añade por encima de todo lo que vas recibiendo. Sé diligente en crecer y en exponer tu corazón a más, y cuando recibas más, sigue extendiéndolo y añade cada vez más. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de Josafat se animó al ver lo que estaba pasando. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, no hay obra humana, sino que empiezas a ver el Espíritu de Dios obrar alrededor de tu vida y escuchas oraciones contestadas. Ves oraciones contestadas y tú dices, wow, yo sabía que esto era verdad, pero no sabía que era tan verdad. No sabía que esto efectivamente era así. No, yo tengo 17 años de convertido y no me dejo de asombrar cuando veo a Dios trabajar. Yo digo, no puede ser. No puede ser que todo esto sea verdad. No puede ser que yo haya apostado mi vida a la verdad. Por primera vez y por única vez en mi vida acerté. No lo puedo creer. Y un día llegaré a la presencia de Jesús y le voy a decir, no lo puedo creer que yo esté aquí. No puedo creer que todo era verdad. No por incredulidad, sino por asombro. Y el corazón se anima cuando vas creciendo en la gracia y cuando vas viendo fruto. Pero por supuesto hay oposición. Y el rey Josafat experimentó un riesgo altísimo que casi lo deja fuera de que viéramos nosotros el milagro que vamos a ver en la etapa a continuación. Hubo un riesgo en el despertar espiritual. Dice la Biblia que Josafat hizo alianza con un hombre llamado Acab, rey de Israel, mundano, impío e incrédulo como solo él. La próxima vez estudiaremos la vida del rey Acab. Hoy no me voy a detener en su vida. Pero dice la Biblia que Josafat hizo amistad con él. Josafat era un hombre muy noble, tan noble como esos que no pueden decir que no. Y entonces empezó a enredarse en esa amistad, al punto que también empezaron a compartir privilegios juntos. Y de hecho, parte de su familia se hizo familia de Acab. Dice la Biblia que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a casa en Jerusalén. Acab un día lo invitó a compartir con él un enemigo común. Josafat, preocupado, le dijo a Acab, ¿qué tal si consultamos a Dios? No, dijo Acab. No me vengas con esas debilidades. Está bien, pero el único profeta de Dios que hay en la tierra siempre me profetiza mal. ¿Qué esperabas? Sin embargo, lo llaman y efectivamente el profeta le dice, si ustedes suben a la guerra, va a morir. Y Acab dice, ¿qué te dije? Profeta a la cárcel, vamos a la guerra. Muy bien. El hombre es terco, pero dice la Biblia que ni una jota ni una tilde de su palabra se va a frustrar, sino que todas se cumplirán. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces se lo saben los que van a misa, ¿cierto? Así es que Acab convence a Josafat, y Josafat es muy noble y no sabe decir ni sí ni no, sino que es tenue. Y al final eso es malo, es un muy mal atributo de una persona. En la guerra muere Acab. Josafat está a punto de morir, pero Dios detiene el ataque y lo libra. Y Josafat regresa asustado a casa de lo que se salvó. Y dice que en ese momento le salió al encuentro el vidente Hanani. Y le dijo, el vidente Hanani. Y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Mira la pregunta que le hace Dios. ¿Eres amigo de mis enemigos? ¿Tienes alianza con el mundo, Josafat? Pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso.
alianzas con el mundo. Lo mismo que trajo la caída de su padre. Ahora Josafat no había tenido el carácter para detener esas alianzas con el mundo. Guille, estamos en el mundo, mira este hotel. Estamos en el mundo, ¿qué hacemos? Sí, es cierto. Estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. No te hagas parte del mundo. No te conformes a este mundo. No tomes forma del mundo. No ames lo que este mundo ama. No te entretengas como este mundo se entretiene. No vivas por los ideales que este mundo vive. Ahí es donde está la transacción, ¿sabes? Decíamos hace un rato. En el mercado de la compra y venta espiritual, cuando quieres los tesoros que este mundo ofrece, tienes que ceder los tesoros espirituales a cambio. Y viceversa, gracias a Dios la transacción funciona al revés. Cuando quieres los tesoros espirituales, tienes que ceder los tesoros terrenales. Ya vimos el caso de Moisés, que no quiso los tesoros de la vida de Egipto. Prefirió el vituperio de Cristo que las riquezas de Egipto. Y Jesús, el último día de su vida, oró por cada uno de nosotros, ¿sabes? Oró por sus discípulos, pero oró por nosotros. Y le dijo, Dios, ellos, tú Maricet, tú María Margarita, tú Denis, tú Jorge, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no eres del mundo. Yo los he enviado al mundo, dice más adelante en el versículo 17. Eso sí, yo los envié al mundo. En el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para eso los envié al mundo. Pero no son parte del mundo. En el mundo tienen una misión, que el mundo crea en mí y que el mundo me conozca a mí. Para eso vas al trabajo, para eso vas al deporte, para eso estás en el mundo. No es que te aísles del mundo, eres parte del mundo, estás en el mundo. Pero perdón, no eres parte de él. Ahora eres parte de un reino en los cielos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Y ahora tú perteneces a ese reino y estás aquí de paso como extranjero y peregrino, dice la Biblia. Estás de paso. Primero, no eres de aquí. Segundo, eres peregrino, vas de paso. Y en el paso irás tirando la semilla que permitirá que este mundo conozca y crea que Jesús nos envió. Es decir, tienes una misión y tu misión no es conformarse a este mundo, no es mimetizarte con este mundo, no es amoldarte a sus modismos, no es consumir la basura que este mundo consume, sino que el mundo pueda conocer que Jesucristo es tu Salvador y sepa cómo puede hacerlo, hacer de ellos su Salvador. Con razón se enojó Dios con Josafat. Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Dónde está tu corazón? Gracias por versículo 3, dice el profeta Hanani. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra a las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dios detuvo el castigo, Josafat. Pero como le dijo Jesús, aquel hombre le dijo, vete y no peques más. Dios detuvo el castigo. Tienes una nueva oportunidad. ¿Qué queda después de desperdiciar y malgastar? Volver en sí, clamar por misericordia. Y la misericordia se presentó en Judá. El hijo pródigo regresa a su padre. ¿Y qué hace el padre? De hecho lo interrumpe, no lo deja hablar. Y el padre da 4 órdenes ahí en el acto. Dice que salió corriendo, lo besó, lo abrazó, fue movido a misericordia. Después de volver en sí, lo que te espera es la misericordia de Dios. No te espera otra cosa más que eso. ¿Qué dijo el padre? Sacad el mejor vestido y vestidle. Segundo punto, poned anillo en su mano y calzado en sus pies.
Vestido significa que ahora estás perdonado. Fuiste revestido. Quitaron los trapos sucios del mundo, del malgasto, de la vida, del deterioro, de tu necedad y de tu terquedad en el mundo, y puso un nuevo vestido, una vestidura limpia, con la cual nos presentaremos delante de Dios, y Dios nos verá como santos, sin mancha ni arruga, porque verá los vestidos de Jesús puestos sobre nosotros. Verá su justicia puesta por encima de tus manchas. Lo primero que hizo fue: hijo, aquí está tu nuevo vestido. Quítate esos trapos sucios de tu vida pasada. Y le puso un nuevo vestido. Poned anillo en su mano. ¿Sabes qué significa el anillo? Nuevamente tienes la herencia. Eres heredero. No has perdido absolutamente nada. Malgastaste todo, es cierto, pero mis riquezas son eternas, son inagotables. Y aquí tienes otra vez acceso, como si nada hubiera pasado. Nuevamente acceso a la herencia. Y por último, calzado a sus pies. Los jornaleros en la casa del Padre, los siervos andan descalzo. Tú no vas a ser ningún jornalero. Aunque él, cuando volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Voy a decirle: no soy digno de nada, quiero ser un jornalero más. Pero Dios, o el Padre en este caso, le dice: no. Póngale zapatos, porque él no es un siervo, él es un hijo. Y va a entrar a mi casa como hijo, revestido, perdonado, con herencia nuevamente y con una postura de hijo. Cuando vuelves a la casa del Padre, dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando naces de nuevo, Jesucristo entra en tu corazón y reviste tu vida de perfección y tienes un título en el cielo. Hijo de Dios. La misericordia de Dios ha vuelto a renovarse para Judá. Todas las mañanas dice la Biblia que ella es nueva. Es imposible de gastar, porque es más alta que los cielos, pero sin embargo todos los días está renovada para aquel que quiere volver a la casa de su padre. Y el hijo pródigo acudió a ella. Y Judá acudió también a ella. Guiados por Josafat, acudieron. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, una nueva etapa, un nuevo horizonte. Es cierto, malgastamos todo, vivimos mal, las arcas están vacías. Volvimos en sí por la misericordia de Dios, hemos sido aceptados nuevamente. Y no me importa que venimos de donde venimos, somos tizones arrebatados del fuego, dice la Biblia en Zacarías. Pero ahora estamos donde debemos, en la casa del Padre. Ahora hay una nueva etapa y Dios tiene un plan. Dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El plan no terminó con la cruz, ¿sabes? Ya se te puso el vestido, los sandalias y el anillo, pero el plan no termina ahí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, dice la Biblia, para daros el fin que esperas. Dios busca llenar el corazón de sus hijos. Busca volver a cargar esos depósitos de tesoros que fueron secuestrados y malgastados por el enemigo, es cierto. Pero ahora Dios busca volver a poner la herencia en tu corazón. A pesar de los errores del pasado, a Dios no le importa. Le dijo al hijo: a ver, dame cuentas de en qué se gastó cada tesoro. No le importó. Dijo: tú eres un hijo. Y ahora vas a estar en casa nuevamente. Dios busca llenar el corazón de sus hijos. Y busca llenar los depósitos espirituales. Y en este caso, Judá había vuelto a casa del Padre. Habían vuelto a través de estas 7 marcas a despertar espiritualmente. Pero aún los tesoros seguían vacíos. Los depósitos siguen vacíos. Pero ahora restablecida la comunión del Padre,
Le corresponde a Él volver a llenar los tesoros, volver a traer las bendiciones. Y adivinen cómo lo hizo. A través de las pruebas. ¿Cómo hará Dios para volver a traer los tesoros a la casa de Israel que fue vaciada? ¿Cómo va a volver a poner oro en abundancia? Trajo la prueba. ¿Qué dijimos la semana pasada? La prueba no es más que una bendición disfrazada. Detrás de las pruebas hay bendiciones. La prueba no es el fin. Tiene un tiempo, un principio y un fin y un propósito. Y el propósito de Dios es saciar tu vida de tesoros espirituales. El plan de Dios es devolverte los tesoros. Por eso las pruebas no son una maldición. Las pruebas son la ruta a ese valle de bendición. 3 principios que gobiernan las pruebas, materia vista. Primer principio, las pruebas vendrán. Segundo principio, se espera algo, se esperan 4 acciones de parte del creyente. Van a venir, te portes bien o te portes mal. Si eres hijo de Dios, vas a ser formado y vas a ser invitado a crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento implica dolores. Hay dolores de crecimiento. Los huesos duelen y los músculos cuando uno crece. La prueba duele, es cierto, pero no es el fin. Es parte del crecimiento. Así es que vendrá y en ella se esperan 4 acciones de parte del creyente. La primera acción era acordarnos de Dios. 4 acciones que empiezan con A para hacerlo más fácil. La primera, acordarse de Dios en medio de la prueba. No es un naufragio. Yo tengo que recordar lo que ya ha hecho en mi vida. Como les decía, si tienes 2, 3 semanas de haber nacido de nuevo, ya Dios ha hecho algo en tu vida. Tiene que haberlo hecho. Y si no, recuerda lo que ha hecho con los héroes de la fe, con los hombres de la Biblia. Recuerda sus vidas. Para que por la paciencia y la consideración de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De dónde tomo yo la esperanza? De ver lo que Dios ha hecho, de ver su carácter en la vida de ellos. Yo digo, Dios, yo quiero lo mismo, qué increíble. Eso es fortalecerme en fe, decíamos de la vida de Abraham. Sino que se fortalece en fe, dando gloria a Dios. Y se convenció, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Y ahí cerramos la Biblia y decimos que venga la prueba. Y Dios dice, va y le mete más fuego. Acordarse de Dios. Segundo punto, después de acordarme de su grandeza, apoyarme en Él. ¿Cómo me apoyo? A través de la oración, buscándolo y clamándolo. Y hoy vamos a profundizar, gracias a este hombre que estaba avivado espiritualmente, que había despertado espiritualmente, Josafat. Vamos a ver cómo él se apoyó en Dios. Vamos a aprender a apoyarnos verdaderamente en Dios en medio de una prueba que supera. El tercer punto, actuar diligentemente. La tercera, primera acordarse, segunda apoyarse, tercera actuar diligentemente. Es decir, salgo, hago lo que me corresponde, tomo mi posición. No voy a traer yo la victoria, eso lo sé, pero voy y me presento. Y el cuarto, aguardar. Espero en el Señor. Espero que Él se manifieste. Segunda de Crónicas 20, la prueba se le vino encima a Josafat. En tiempos donde había abundancia, donde todo estaba perfecto, la prueba que hizo, venir. Viene la prueba, es parte del plan. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, me encanta que empiece así. Génesis 22, les decía yo la semana pasada, en Génesis 22 Abraham se había comportado como un príncipe durante 10 capítulos de la Biblia. Y dice la Biblia en Génesis 22 que Abraham no fue a recibir ningún premio. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y aquí está en el capítulo 20, después de que Josafat ha sido un príncipe, él iba a predicar, él puso gente a discipular, a enseñar la Biblia. Él, ¿qué clase de rey? ¿Qué merecía? Merecía una estatua, merecía corona, merecía aplauso. ¿Qué hace Dios? Lo prueba.
Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los otros de los amonitas, los de monte de Seir, vinieron contra Josafat a la guerra. Primer principio de la palabra de Dios. Las pruebas vendrán. Y vino. Y es una prueba, ¿por qué? Porque vinieron 3 reinos al mismo tiempo a atacar. Lo sobrepasaban. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del río, del otro lado del mar, perdón, y de Siria. Y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Cuando te presentan la prueba, siempre te presentan un león rugiente delante de ti. Esta persona que vino a darle el anuncio a Josafat se encargó de asustarlo. Cuando escuches de problemas, recuerda quién está orquestándolos y di gracias, Dios, por el problema. No siempre es tan grande como parece, pero tú da gracias porque detrás del problema hay una bendición. Esta persona le dijo, gran multitud. Pudo haberle dicho, Señor, tenemos un atentado de guerra gestándose al este de la nación. No, él vino amedrentado a tratar de amedrentarlo a él. ¿Y saben qué? Lo logró. Entonces, el rey dice, entonces él tuvo temor. El temor se presenta también en los creyentes que están en obediencia. Es parte. Es como cuando apago esta luz, ¿qué ocurre? Hay oscuridad. Al apagar la luz hay oscuridad. Al quitar los ojos del trono del cielo, viene el temor. Pedro iba caminando sobre las aguas, completamente convencido de que lo sostenía Cristo. Iba caminando sobre el agua, algo sobrenatural. Quita los ojos de Jesús y empieza a ver las olas, los vientos, los truenos. ¿Y qué pasa con Pedro? Se empieza a hundir en el mar de su temor. Josafat tuvo temor. Dice la Biblia que inmediatamente humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. La prueba vino y llegó el momento de la aflicción. No era momento para preguntarse, Dios, ¿qué hice? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Pronto tuvo que abandonar el temor y decir, voy a poner los ojos donde tengo. ¿Cuál fue la prédica que Guille dio? La de las 4 A's. Ok, la primera era acordarme de Dios. Tengo que acordarme de Dios. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá. Vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué hicieron? Se acordaron de que Dios existe. Y vinieron a su presencia, todo el pueblo, mujeres y niños, inclusive todos frente al templo. Dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, en el templo, delante del atrio nuevo, y dijo, y aquí vamos a ver un hombre apoyándose en Dios. Apoyar es clamar. Apoyar no es mandar un WhatsApp. Les decía yo, no es mandar un correo y cerrar la laptop. ¿Escribiste? Sí, vamos a ver cuándo me responden. No. Clamar es entrar en el lugar más íntimo de la casa de Dios, donde Él está, y entrar sin pedir permiso. Es abrir las puertas y decirle, discúlpame Dios, pero necesito hablar. Sé que estarás ocupado, no lo sé, no importa. Me urges. Clamar es pedir socorro. No es, ¿me podrías ayudar? No. Es socorro, que se quema el edificio. Clamar es cobrar el cheque de sus promesas. Tú me prometiste, vengo a que me pagues. Eso es clamar. Josafat clamó y clamando le hizo a Dios 4 preguntas. No voy a hablar mucho, Dios, solo quiero que me respondas 4 cosas. Mira lo que es conocer a Dios.
Primero se acordó de Dios y luego se apoyó. Pero para apoyarse tuvo que seguirse acordando. Es decir, no son secuenciales tampoco. Son la mezcla de todo. Vengo a que me respondas. Primera pregunta, querido Dios, ahora que estamos hablando. Versículo 6. Jehová Dios de nuestros padres. Primera pregunta. ¿No eres tú Dios de los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sé quién eres. Van a venir estos tres a ganarte a ti. Primera pregunta. Conozco tu omnipotencia, Dios. Tú no eres un Dios de palo. Tú no eres un Dios de yeso en un templo de piedra, clavado en una cruz. No. Mi Dios resucitó. Él no está clavado en una cruz. Yo estuve en el sepulcro de Cristo en Jerusalén. Y de las cosas más hermosas que he visto fue que en el lugar del sepulcro está aquel versículo de Juan que dice, no está aquí porque ha resucitado. Nosotros no tenemos un Dios que está muerto. Tenemos uno que está vivo. Te conozco, Dios. Primera pregunta, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué está pasando entonces? Otra pregunta, Dios. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios, conozco que tú eres el creador de todas las cosas, de ellos también, de estos enemiguchos. Tú eres el creador. Tú eres el creador del problema económico. Tú eres el creador de la enfermedad. Di la palabra. No hace falta que te muevas. No soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Tercera pregunta. Versículo 7. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Esta tierra tú nos la diste, ni siquiera nosotros, a Abraham, el que tú dices que es tu amigo. Y ahora se la vas a quitar. Tercera pregunta es, ¿sabes qué, Dios? Conozco tu pacto. Te conozco de acá. Sé lo que prometiste, sé lo que hiciste. No me vengas con que me van a quitar la tierra. Es que se le puede hablar a Dios así. ¿Por qué crees que te digo que es de mis reyes favoritos, Josafat? Aquí no hay irreverencia. Esto se llama fe. Fe es usar la palabra de Dios para venir a su presencia, a recordarle sus promesas. Y Dios dice, por fin un corazón perfecto en el cual puedo manifestar mi poder. Cuarta pregunta, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Esperas algo de mí, Dios? ¿Tengo yo que venir a resolver este problema? Ni siquiera puedo. Dice, oh Dios, ¿no los juzgarás tú? Y oigan qué precioso. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es apoyarse. Dios, yo no puedo. El problema que tengo no lo puedo solucionar, ni lo quiero solucionar, ni voy a intentar, ni voy a agarrar como mi papá y como mi bisabuelo los tesoros de esta casa, tratar de buscar solución porque más guerra trajeron, más incertidumbre y nos quedamos sin tesoros. No puedo, es más, no tengo con qué, me dejaron las arcas vacías. ¿No serás tú el que lo juzgará? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Eso es apoyarse honestamente. Eso no es aparentar delante de Dios que, no, todavía tengo soluciones, todavía puedo, no te preocupes, Dios. Con la tarjeta negra yo voy a resolver este problema. ¿Sabes que cuando pasé a tiempo completo para ser pastor, de las primeras cosas que hicimos Katia y yo fue coger todas nuestras tarjetas de crédito y partirlas, una por una?
Ya no estaba el hábito de endeudarse, gracias a Dios, pero yo no quería tener a mano algo que me privara de clamar. Y dije, Dios, de verdad que voy a saltar en bungee. No quiero cuerditas, no quiero efectos artificiales acá. Quiero que seas tú quien ataja mi vida, mi familia, mis perros, mi ministerio, mis discípulos, quien nos ataja a todos, Dios. ¿Qué podía hacer Dios en ese momento? Esa fue toda la oración de Josafat. Ahí terminó. De hecho ya. 4 preguntas. Me quedo en paz, Dios. Ve tú qué haces. Ya oraste, Josafat. Todo el pueblo reunido, hasta los niños, todos. Ya. Ese fue el clamor. No estaba en el piso, no estaba haciendo exposiciones de nada, ni vanas repeticiones, ni rezos, ni plegarias. Y dice la Biblia que estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, acabo de recibir un mensaje de parte de Dios, aquí en el acta. Y les dice, Jehová os dice así, ¿te imaginas la expectativa de todos? Después de las 4 preguntas que había hecho Josafat, ¿qué quiere Dios responder? Jehová os dice así, 2 puntos. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Más adelante en el 17 les dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Y ves la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa fue la respuesta de Dios. Esta lucha no es tuya. Salgan nada más. Pónganse los ornamentos de guerra, párense como deben pararse y esperan porque a partir de este momento soy yo el que va a hacerse cargo. ¿Qué les dio Dios? Les dio la certeza de lo que se espera. Terminó la prueba. En ese momento Oriana terminó la prueba. ¿Había terminado? No había terminado, pero ya había terminado. Vino la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la fe. Ya. No me importa si responde mañana, si responde de 5 años, cómo irá a responder, no lo sé. Ya tengo paz de que mi prueba está delante de ti y es tuya, Dios. Ahí terminó la prueba. Cuando yo acepto que es de Él. Ahora es prueba de Él, eso sí, pero es un problema, no es el mío. ¿Qué hizo nuestro héroe Josafat? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ya estaban celebrando y ni siquiera habían salido. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero dice el siguiente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Empezaron a develar delante de nuestros ojos lo que yo llamo la quinta A de lo que podemos hacer en tiempo de prueba. La primera A era acordarse, la segunda apoyarse, la tercera actuar diligentemente, la cuarta aguardar. Pero la quinta que aprendemos en esta situación, alabar a Dios.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salían la gente armada. Estaban saliendo, no venían de la victoria, estaban saliendo y ya estaban alabando, estaban celebrando. Eso es prueba terminada. Sé que Dios va a cumplir y empiezo a festejar. Empiezo a celebrar la victoria antes de que se diera la batalla. Y cuando comenzaron, oigan cuándo empezó todo a suceder. Es decir, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, empezaron ellos a cantar. Empezaron ellos a recordar quién es Dios. La alabanza, ¿sabes qué es? En palabras llanas, es quitar los ojos del yo y ponerlos en Él. Ponerlos en sus atributos. Celebrar sus atributos. No me importa mi situación, celebro a mi Dios. Eso significa aleluya, ¿sabes? Aleluya es celebrar a Dios. Alabar es el opuesto de la insatisfacción. La insatisfacción es todo lo que me falta, todo lo que no tengo, todo lo que no soy, todo lo que carezco. Alabar es, no me importa todo eso, celebro a mi Dios. Y dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los 3 reyes enemigos, puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Estás poniendo atención? Los enemigos se empezaron a aniquilar entre ellos. ¿Cuándo? Cuando comenzó Judá a alabar. O sea, cuando Dios dijo, no habrá para que peleéis vosotros mañana, estaba hablando en serio. Ellos salieron y empezaron a ver una batalla enfrente. Los enemigos matándose entre ellos, confundidos. Uno puso una emboscada, el otro cayó en la emboscada, pensaron que eran los otros y empezaron entre ellos a exterminarse. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, por supuesto en completo asombro, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y ellos todavía olían a desodorante. Salieron a la batalla perfumaditos y ya todos los enemigos estaban muertos en el piso. Ese es nuestro Dios. Para que se hagan una idea, Judá tenía 1.180.000 soldados en su ejército. Eso lo entendemos por el capítulo 17, que hace un recuento de cuántos generales había con cuántos soldados cada uno. 1.180.000 soldados. Todos ellos salieron a la batalla y ellos eran minoría con respecto a los enemigos. Por eso dice multitud, incontables. 3 reinos completos de multitud incontable. Y ninguno había escapado. ¿Cuáles son los principios que gobiernan las pruebas? Vendrán, se espera de nosotros. Y la tercera, detrás de la prueba, siempre hay una bendición esperando. Versículo 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. Estaban todos tirados en el piso y todos con ornamentos llenos de oro y alhajas y piedras preciosas. Pero oigan, para que hagamos una matemática. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días, 1.180.000 soldados, recogiendo tesoros del piso durante 3 días. ¿Cuántas horas hombres hay ahí? Recogiendo oro y riqueza del piso durante 3 días porque no se daban abasto. Para que hagamos una idea de la dimensión de prueba en la que estaban. La dimensión de enemigo que tenían enfrente. ¿Cuál es tu enemigo? Una prueba económica, una enemistad, una prueba de salud, un dictamen negativo. Te sobrepasa. Por eso es una prueba.
Pero te puedo asegurar que no sobrepasa a este Dios. Al que si le clamas, al que si le buscas, del que dependes, esa prueba será una bendición. 3 días recogiendo oro y plata y alhajas. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Berraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Berraca hasta hoy. ¿Sabes qué significa Berraca? Es una palabra hebrea que significa bendición. Recojamos nosotros nuestros despojos de esta enseñanza para terminar. ¿Qué buscaba Dios con la prueba? Buscaba volver a llenar las arcas que habían sido vaciadas en el pasado. ¿Cómo podía trasladar toneladas de oro hasta las manos del pueblo de Judá? Hizo que sus enemigos las llevaran hasta las puertas. ¿Cómo nombraron ellos ese valle oscuro de la prueba? ¿Lo nombraron la desgracia? ¿Es que estas desgracias solo a mí me pasan? Lo nombraron la maldición. ¿Qué maldición de prueba? Porque solo yo. ¿Cómo nombraron el valle? El valle de la bendición. Lo que parecía una tragedia vino a ser una bendición disfrazada de problema. Dios no busca quitar tus circunstancias. Deja de ver las circunstancias. Deja de ver las olas, el viento, los truenos, la lluvia. Dios no busca quitar las circunstancias, sino que busca bendecirte por medio de ellas. El hijo pródigo volvió a portar el anillo. ¿Qué había después de malgastar? Volver en sí. ¿Qué había después de volver en sí? La misericordia de Dios. Y por último, después de la misericordia que hubo, dice la Biblia que el padre dio la orden de sacar el becerro gordo y matarlo. Y dijo, haya fiesta porque mi hijo ha regresado. Muerto era y ahora ha revivido. Regocijarse. Dice la Biblia que todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Eso es gozo, pasar la prueba. ¿Cómo? Cuando Dios la pasa por ti. Y tú solamente esperas. ¿Sabes qué es la prueba? La parte de la prueba, ¿qué es prueba? Es esperar. Esa es la prueba. Esperar a que Él haga. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. Yo no me puedo imaginar la fiesta que llevaban. Pero hicieron algo precioso. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Regresaron a regocijarse con su Dios. Regresaron a agradecer. Regresaron a ofrecerse nuevamente a Él. A continuar ese ciclo donde la fe se anima nuevamente. Y dijeron, Dios, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado paz por todas partes. Era un capítulo. Capítulo 20. Dentro de 41 años de reinado voy a hacer un capítulo. Un capítulo que pareciera oscuro, pero que al final del capítulo voy a develar mi propósito. Y es que las arcas del templo y las arcas de la casa del rey estén otra vez llenas de tesoros espirituales. Por eso regresaron gozosos. Oro, plata, piedras preciosas, es cierto. Ahí estaban. Pero los tesoros del corazón, la confianza renovada,
la esperanza de que esto es cierto. No estoy en una secta de mentira, estoy en la verdad de la palabra de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias que nos sobrepasan. Esos son tesoros que se habían ido de Judá y que ahora Dios, a través de la prueba, regresó. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por revelarte a nosotros. Gracias por haber abierto tu palabra para mostrarnos tu carácter. Solamente nos resta depositarnos delante de ti. Confirmar que somos tus siervos, que nuestra vida está en tus manos y que queremos lo que tú quieras para nosotros. Te alabamos. Toma en cuenta todo lo nuestro para la gloria de tu nombre. Gracias por esta enseñanza. Te ruego que la tatúes en el corazón. Que no se vaya nunca, sino que solamente produzca más ánimo y crezca y se multiplique en nosotros. Y al venir la prueba podamos sonreírle, dándote las gracias por darnos una nueva oportunidad para ser bendecidos. Manifiéstate en aquellos que hoy están en quebranto, en temor. Y diles en el corazón, como le dijiste a Josafat y a Judá, no temas, ni te amedrentes, porque no es tuya la batalla. Gracias, Dios, por tu amor, por habernos escogido para esto, para llenar nuestras arcas. Gracias. En el nombre de Jesús.